Comenzamos con el análisis de lo que tiene que ver con las elecciones. Esto es importante para estar informado sobre lo que pasa a nivel internacional, pero también, evidentemente, tiene que ver con el futuro de la Argentina, porque una cosa es que gane Trump y otra cosa es que gane la demócrata Kamala Harris. Esto es así, porque tenemos un presidente como Javier Milei que ha jugado directamente, abiertamente, está jugando abiertamente con Donald Trump. No vamos a decir nada nuevo. Así que bueno, vamos a estar hablando de esto y vamos a estar hablando también de los componentes culturales que tiene esta épica batalla electoral. ¿Por qué? Porque se mezcla mucho lo cultural. Ahora vamos a analizarlo. ¿Cómo estás, Emilio Ordóñez? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes para vos, buenas tardes para toda la audiencia. ¿Cómo va? Muchas gracias, Emilio. Gracias por atendernos. Sos uno de los tipos que mejor analiza todo lo que tiene que ver con lo internacional y desde ya la política estadounidense, que no es fácil de entender. No es fácil de entender. Principalmente lo que tiene que ver con el sistema electoral, porque no es como el de acá. Comentanos cómo es el sistema electoral explicado fácilmente, porque son varios días de votación. Es diferente. Rápido. Sí, lo que tiene de diferente es que la presidencia no se define por el voto directo, sino que lo que la gente vota en realidad son electores, son compromisarios, diríamos. Es como se votaba antes acá en la reforma de 1994. Uno votaba electores, los electores se constituían días después de la elección y en teoría respetaban el voto popular que les había dado, que se les había delegado. Entonces, en realidad lo que hay que entender en primer lugar es esto, que el voto es indirecto. En segundo lugar, hay que entender que Estados Unidos no es un solo distrito electoral a la hora de votar. Cada estado es una elección en sí misma. Cada estado elige de la terna de la serie de presidentes, tendrá su propia elección. De ahí saldrán los electores que luego se van a constituir para finalmente nombrar a un presidente. ¿Esto qué Sí, significa? antes te hago un paréntesis. Esto es parecido a lo que teníamos en la Argentina antes de la sanción de la Constitución de 1994, ¿no? Igual, Igual. es exactamente el modelo, tal cual. De ahí lo tomamos. Entonces, a partir de aquí, ¿esto qué significa? Que cuando se ven las encuestas del voto general, en las cuales Kamala Harris, la candidata del Partido Demócrata, está ganando por 0,9 puntos, y cuando vemos los promedios ponderados del voto en total, ese no es el número en el cual hay que fijarse. Hay que fijarse en quién va ganando en 7 estados claves. Al final la campaña termina convirtiéndose en una campaña segmentada, en la cual cada uno de los candidatos en aquellos estados donde se juegan la mayor cantidad de electores que te pueden dar la victoria, y por esto, en lugar de estar hablando de que Harris podría estar ganando la elección ahora por 0,9 puntos, tenemos que desglosar que en qué estados está ganando Kamala Harris o en qué estados está ganando el candidato republicano Donald Trump. En estos 7 estados, en última instancia, y el número de los electores de esos 7 estados son los que te pueden dar la presidencia de los Estados Unidos. Por esto es tan complicado, porque en realidad uno termina esperando, puede terminar pasando como le pasó a Hillary Clinton en el año 2016, que ganó el voto popular por 3 millones de votos, pero Trump terminó ganando porque tenía más electores para el colegio electoral. ¿Cómo podemos entender esta elección desde lo cultural y desde lo cultural moral? Porque creo que está muy presente, no sé cómo lo ves vos. Primero, porque hay presencia, valga la redundancia, de figuras de la televisión, del cine, cantantes, que generalmente están con los demócratas, ¿no? Pero también se ha metido esto que tiene que ver con la batalla cultural, diría Milei y su gente, que es algo mundial, evidentemente, que tiene que ver con esto de conservadurismo o tradicionalismo versus centroizquierda o progresismo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hablar de la masculinidad por un lado y referirse a los hombres y a la familia más tradicional, como hacen los republicanos, en este caso Trump, o hablar de la feminidad, del feminismo, de luchas que para el progresismo son muy importantes, o para el denominado progresismo, como son el aborto, como son este tema de los derechos para las minorías sexuales. Está muy metido esto. Está tan metido que muchos hablan de que hay que prestarle atención a cómo voten hombres y mujeres.
para cada uno de los candidatos, y esto también puede determinar en gran medida el ganador de las elecciones. Desde hace bastante tiempo, vos hablabas de progresismos y industria cultural y sobre todo Hollywood o toda la industria musical. Para ir directo al grano, hará un mes Taylor Swift dio a conocer su intención de apoyar a Kamala Harris y movilizó espontáneamente a su grupo de su fandom, las Swifties, yendo casa por casa, armando lo que se llaman armando grupos para ir puerta a puerta tratando de traccionar el voto a Kamala Harris. Esto nos habla de que esto puede parecer hasta trivial, pero inclusive tuvo lugar en la campaña electoral, hubo críticas por parte del candidato a vicepresidente de los republicanos, con J.D. Vance, en torno a justamente justamente esto que vos estás hablando, al modelo indirectamente hablando del modelo de familia en oposición al modelo tradicional de padre y madre y dos hijos. Cuando J.D. Vance habla de que la votante demócrata mujer es una señora soltera, amante de los gatos, lo que está planteando, que fue así directamente, y que de ahí vino la respuesta de Taylor Swift, que derivó en lo que acabo de comentar. Sí. Bueno, acá derecho viejo estamos hablando de que la noción de familia y sobre todo el papel de hombre y mujer y por extensión el rol social o la inserción social de las minorías sexuales están directamente involucradas en esta elección. Tal es así, Antonio, tal es así, que el 55% de las mujeres hoy por hoy apoya a Kamala Harris y el 43% de las mujeres a nivel nacional respalda a Trump. La diferencia es notoria cuando uno revisa el voto masculino. ¿Cómo? Estamos hablando casi una diferencia de 20 puntos entre hombres que van a votar a Trump contra los que no los van a votar. Y los determinantes de ese voto tienen específicamente que ver con lo que estamos hablando. Hay un fuerte debate impulsado sobre todo por la derogación de la ley de Roe versus Wade, que era la ley de 1973 que regulaba los derechos para la interrupción del embarazo a nivel federal. El año pasado fue derogado, y esto hace que cada estado pueda definir si acepta el aborto o no, y esto ha generado una movilización a nivel político por parte del electorado femenino, así como también ha generado un enorme lobby político por parte de las asociaciones pro vida. O sea que lo cultural acá es una dimensión a prestar atención, a tal punto de que se habla que si bien Kamala Harris es una mujer de color, sería la primera mujer de color que llegaría a la Casa Blanca si gana, sería la primera mujer descendiente de la inmigración de Asia del Sudeste si llega, pero la raza ha quedado como opacada y lo que ha subido en el debate son los debates sobre el género. Claro. Entonces aquí, y este punto es lo que contiene todo lo que acabamos de decir. Trump se suavizó sus posturas porque hay un sector republicano, que entiendo que es más ultramontano, que está completamente en contra del aborto y dice que es una decisión federal o del Estado central en todo caso, ¿no? Para entenderlo mejor, porque acá significa una cosa federalismo y en Estados Unidos otra. Bueno, es difícil. En cambio, Trump lo manifestó públicamente y dijo, no, eso es una cuestión de los estados, es como lo que le tiró la pelota a los estados. Esto lo hace Trump para buscar, dando libertad de acción, lo hace como para buscar voto progresista o socialdemócrata. Y te pregunto en este sentido también, ¿entendés que en estas últimas horas de votación Kamala Harris puede buscar voto de centro también o solamente se va a quedar con su tropa? Yo no estoy seguro que Donald Trump haya querido suavizarse en ese discurso. Sí me parece lo que está tratando de hacer, porque eso que acabas de plantear, el tema del aborto como una cuestión de una decisión directamente desde Washington hacia el resto de los estados, es parte de un proyecto del cual Trump aparentemente está vinculado, pero del cual se quiere despegar, que es el proyecto 2025, un proyecto que involucra
multitud de facetas, tanto de política como de la inserción de la política en la vida social, y una de ellas es justamente el tema del aborto. No la prohibición en sí del aborto, sino la prohibición de ciertas pastillas abortivas. Entonces, me parece que a partir de acá uno puede ver cómo hay un ideario del cual Trump abreva, pero ciertamente, y conociendo también estos números, si los conocemos nosotros, los conoce él y tiene mejores números que nosotros, seguramente a la hora de pensar el contenido de su discurso, me parece que lo que trata de hacer, no sé si es suavizar la palabra, pero sí tratar de parecer menos taxativo a la hora de hablar de estos temas. Pues yo no lo veo particularmente más suave a Trump en otras posiciones políticas, y no me parece, y no le ha interesado buscar el voto de centro. Y esto que vos acabas de plantear es clave, porque para que se entienda hasta qué punto han cambiado las elecciones de Estados Unidos, que ni el Partido Republicano es el que nosotros conocíamos, se ha vuelto un partido mucho más radical en el sentido discursivo, mucho más disruptivo, tomado por el trumpismo, y es un Partido Demócrata que por fin empieza a hacerse cargo del cambio generacional y étnico y social inclusive de sus votantes. Entonces, me parece acá, lo que quería plantear es lo siguiente. Me da la sensación a mí que cuando hablamos de lo cultural y cuando hablamos de estos temas, lo que se está planteando es no solo hay una lucha por varias dimensiones del alma norteamericana, planteando, como lo digo, Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos. Me hiciste una pregunta y yo me olvidé la segunda parte de tu pregunta. No, si Harris también buscaba voto de centro, era eso, ¿no? Ahí me acordé, gracias. El tema es acá, ¿por qué estas elecciones son distintas? Porque habitualmente en el Partido Demócrata tradicional, o sea, de los años 80 para adelante, el Partido Republicano tradicional, de los años 80 hasta la aparición del Tea Party, y si querés hasta la elección de Trump, las ofertas eran, si se quiere, puras en el sentido demócrata y republicano, sin aditivos de centro, o sea, reforma de salud del lado demócrata y menos impuestos del lado republicano, y conforme nos acercábamos a las elecciones, el botín electoral era el electorado de centro. Claro. Hoy Donald Trump ha renunciado abiertamente, ya con lo que dijo el vicepresidente, el candidato a vicepresidente, uno puede inclusive suponer que ese objetivo de tratar de suavizar el discurso para recuperar ciertos votantes nunca estuvo en el interés de Donald Trump. Lo que sí está en juego son los republicanos que defeccionan de Trump, y esto ha hecho que Kamala Harris haya hecho un esfuerzo muy importante y haya logrado que cuadros como Liz Cheney, que es la hija del ex vicepresidente de George Bush hijo, Dick Cheney, que supo ser la tercera en el mando del Partido Republicano hasta hace 10 años, hay un sector del Partido Republicano tradicional que está militando no votar a Trump y votar a Kamala Harris, por argumentos que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con el republicanismo y demás. Bien. Pero creo que el coto ya no es el electorado de centro tradicional, es el votante republicano, de otros, ¿no? Pero es el votante republicano que no quiere a Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Bien, finalmente, mañana a las 20 horas se conoce el resultado final, ¿está bien? Se supone. Se supone. No está claro. Hoy, bueno, estábamos hablando, cuando empezamos esta comunicación, 0,9 puntos de diferencia en el voto general, y estamos hablando en la gran mayoría de los estados, excepto unos pocos, como Carolina del Norte, donde Donald Trump está teniendo una diferencia de 3 puntos, pero hablamos de ese, es el máximo diferencial en el combate en estos estados. Estamos hablando de una diferencia de 0,7 puntos, 0,6 puntos de ventaja de uno u otro candidato según cada estado. No está claro que vayamos a conocer los resultados mañana. Hay lecturas, encuestas que han salido hace no más tarde que ayer, que hablan de que si Kamala Harris gana en el estado de Iowa, que no es un estado bisagra, y consigue ganar ciertos estados que sí lo son,
no necesitaría Pensilvania para ganar la presidencia de los Estados Unidos, para llegar al número mágico de 270 electores. Pero ese escenario de una Kamala Harris arrasando, ganando votos allí donde las encuestas no se los dan, no ha sido el consenso de los analistas. El consenso es una elección pareja, disputada, probablemente judicializada, que pueda terminarse no conociéndose el resultado el día de mañana, sino que puede pasar semanas o hasta meses. Semanas es lo más deseable. Gracias por esta aplicación jugosísima, valga el término, como siempre, Emilio. Muchas gracias. Se agradece el llamado, Antonio, y a disposición como siempre. Abrazo grande para vos y para toda la gente que nos está escuchando.